Este es un texto que preparé para la sesión. Bueno, bienvenidos al Café Filosófico. En esta ocasión vamos a tratar un tema que propuse al equipo, que era de los profesores ante el siglo XXI. Intento que a través de esto reflexionemos acerca de cuál es el papel del profesor en general y del profesor ahora, ¿no? en este tiempo, ¿no? Seguramente pensemos o pensaremos si los profesores han cambiado mucho o hemos cambiado mucho de principios del siglo o ahora, ¿no? Hay una anécdota que dice, ¿no? Un maestro nos ponía esta comparación, ¿no? Si trajéramos a, no sé, a Newton a este siglo y lo metiéramos en un laboratorio de física, ¿qué es lo que él pudiera hacer, ¿no? Entonces a lo mejor él no podría hacer nada, ¿no? Porque todos los instrumentos que están ahí no los conocemos, ¿no? Pero si trajéramos a Comillo en la didáctica a este siglo, a un aula, es decir, un espacio de trabajo donde no tendría ningún problema él para poder hacer lo que él sabe hacer, ¿no? Y esto nos lleva a reflexionar qué tanto hemos cambiado, qué tanto ha avanzado la docencia en todo este tiempo, ¿no? Y el café filosófico no es algo para empezar a reflexionar acerca de las cosas, de todas las cosas, ¿no? Le comentaba a Claudia hace rato que los primeros cafés fueron sobre, por ejemplo, la risa, el sentido del humor, perdón, el miedo y la época de cambio, ¿no? Entonces, cosas así que nos hagan reflexionar, que pareciera que a veces no, o que pueden pasar inadvertidas, ¿no? Pero que son un buen pretexto para reflexionar y para comentar. El equipo de Café Filosófico somos 4 personas, el maestro Víctor, que es quien nos lidera en la idea, Juan Ignacio, que no está aquí, ni Paulina, y no ha salido con otro fundamental. Entre todos ellos formamos el equipo y estamos ahora trabajando aquí con este espacio que nos permite el Instituto de la Mujer. Esperemos que luego estemos en otros espacios y abordar otros momentos, ¿no? El Café Filosófico pues es un espacio que entra pues en lo que se refiere a la filosofía práctica, ¿no? El principio de la filosofía práctica parte que más que enseñar a filosofía o más que estudiar la filosofía es mejor practicar la filosofía, es decir, filosofar. Y es precisamente lo que intentamos con el café filosófico, ¿no? Que se filosofe a partir de los temas que se proponen. El procedimiento para el café filosófico es el siguiente. El moderador, en este caso yo, abro la sesión, les platico cuál es el tema, o les platico, bueno, primero qué es el café, quiénes somos los que estamos en el proyecto, les platico cuál es el tema, y luego ya que les digo el tema o algunas preguntas que estarían abiertas para contestarlas por cualquiera, no por alguien en especial, ni tampoco por un turno en particular. Como en la clase se levanta la mano, se pide la palabra, les vamos a pedir, como no es la primera vez que muchos de ustedes se ven, yo ya los conozco a ustedes, que bueno, y que levanten la mano en su primera intervención, digan su nombre y luego ya hagan la intervención, ¿no? Para conocerlas. Y después, perdón, antes de que sea esto, de que tomen la palabra, cuando yo presento el tema, les voy a leer este texto que preparé para ustedes en esta ocasión. Luego de leer el texto y dejar abiertas las preguntas, nos quedaríamos pensando en las preguntas que les hice, luego ya pasaríamos a tomar un café, y luego ya que tomen su café, regresan aquí al círculo con su café y con la primera galleta y empezamos a platicar. Eso es ya nada más. Claro que sí. Sí, no me faltó nada. No, nada. Entonces voy a presentar el tema con este texto pequeño que está básicamente en 2 partes. Es un pequeño relato que hice ya hace algún tiempo y perdón. Y la otra ya es una reflexión y las preguntas, ¿sí? Me voy a ir un poco rápido también para
Pasa. Tienes la lista. Ah, sí. El texto y bueno, entonces empiezo la lectura. Dice, el 10º día del quinto mes a la hora Roma, 450 años antes del nacimiento de Jesús, el único espécimen de una mariposa de alas compuestas y 4 pares de patas muere aplastado bajo las sandalias del régimen romano. Al mismo tiempo, a 450 metros, 2 estandartes danzan armónicamente sin que nadie se percate de ello. 2 horas más tarde, un joven griego con esclerosis, mirándose al espejo, repite una y otra vez: conócete a ti mismo. 2452 años más tarde, el mismo día, a la misma hora, a miles de kilómetros de distancia, César Uriel se entera que la Vía Láctea está compuesta por unos 100.000 millones de estrellas que giran alrededor de un centro común, el Sol, situado a unos 30.000 años luz del centro de la Vía Láctea. Viaja a una velocidad de unos 210 kilómetros por segundo y completa una revolución entera cada 200 millones de años. A la misma hora, pero en otro punto, Joel encontraba en la antigua habitación de su padre el espejo con el mensaje que años atrás había escrito para su hijo: este soy yo. Y entonces, mirando el espejo, cayó a la misma pregunta que 2452 años atrás el joven con estrabismo había caído: ¿quién soy yo? ¿Cómo he llegado hasta este punto de mi vida? Durante 15 años de su vida los había dedicado a enseñar, con esa idea de que educar es la acción más noble y generosa que puede existir. En ese instante, como un rayo de luz, su concepción acerca de la educación cambió. Finalmente, esto de educar tiene que ver precisamente con eso de conocerse a uno mismo, porque con el conocimiento del yo se puede, si no llegar al conocimiento del otro o de los otros, sí entender cómo es que el entorno, entendido como las circunstancias sociales, económicas, culturales y geográficas, influyen en la construcción de las individualidades, en su interpretación del mundo y en el rol que les toca defender en las distintas circunstancias que les ofrece la vida. El 10 de octubre del año 2001, a las 10 horas con 45 minutos, una mosca azul de Madagascar aparece inexplicablemente en un basurero de París. En el otro continente, Raúl había sido expulsado del salón de clase. Decidió dejar pasar el tiempo en el patio de básquetbol, donde encestó 30 veces seguidas desde la mitad de la cancha sin un testigo a su alrededor. Después de ese día jamás volvió a jugar. Al mismo tiempo, Joel explicaba a sus alumnos el concepto de REMP, región de espacio energética de manifestación probabilística electrónica. Mientras en su mente circulaban sus planes de construcción en su casa, la escuela donde estudiaría su hijo, la alumna de la primera fila, su concepto de fidelidad, la discusión que tuvo con el director 2 horas atrás, la invasión de los profesores a la Cámara de Diputados. Al mismo tiempo, en la misma aula, en la fila 3, Verónica escuchaba difusamente que es posible que un electrón gire en esta posición en este instante, mientras miraba fijamente su lápiz y a su mente acudía un cúmulo de preguntas. ¿Quién pensó que el carbón servía para rayar? ¿Desde hace cuánto tiempo? ¿Quién lo fundó en madera? ¿Quién inventó la palabra lápiz? ¿Quién inventó la palabra? ¿Qué palabras saldrán de este lápiz? ¿Qué nuevos conceptos se podrán generar de lo que este lápiz escribe? ¿Qué tuvo que pasar para que yo lo tuviera en mis manos? En ese instante, como un rayo de luz, su percepción del mundo y todas sus preguntas se derrumbaron ante una única respuesta: estoy frente a la eternidad. Pensando en la educación desde la perspectiva que generalmente se nos ha planteado, al grado de que la llamamos tradicional, si nos han planteado que la educación es así, hasta el grado que nosotros llamamos educación tradicional, como si fuera una tradición que la educación fuera así, ¿no? Dice, podría definirse como el proceso mediante el cual un sujeto que sabe, hola, Natasha, un sujeto que sabe pretende enseñar a otro que no sabe. Es decir, uno que posee el conocimiento trata de depositarlo en otro que lo carece, ¿no? De lo anterior se deduce que en esta relación fluye un factor que finalmente se convierte en el protagonista y razón de ambos, el conocimiento. En este proceso que pudiera parecer lineal y unidireccional, la práctica nos dice que en la interacción profesor-alumno fluyen más conocimientos que los mostrados en los programas,
de asignatura. Es decir, hay más cosas, más de lo que están aparentemente en los libros y en los programas, lo que circula en un salón de clase, ¿no? Que el profesor enseña más de lo que él es consciente y que al entrar al aula no llega solo. Con él entra a este espacio todo el bagaje de experiencias que ha recogido a lo largo de su vida. Finalmente, en el aula, durante el curso, el profesor enseña más de lo que es que de lo que sabe. El conjunto de factores que concurren en la formación de una persona son los que van construyendo su historia y finalmente delinean los rasgos de su personalidad. Todos los humanos como individuos únicos e irrepetibles tienen distintas historias, tenemos distintas historias, ¿no? La formación familiar, los valores inculcados desde la infancia, nuestro entorno cultural, habilidades o carencias físicas, situación económica, formación académica, carrera laboral. Ello define de alguna manera el paradigma con el que el ser humano observará el mundo, la perspectiva con la que se irá el encuentro, descubrimiento y construcción del conocimiento. Y como todo ente, se convierte en un narrador e intérprete del mundo y del conocimiento, con lo que se asegura la continuidad y fluidez con que transcurre esta descripción conjunta del cosmos y al mismo tiempo construye día a día, segundo a segundo. Es decir, el profesor de alguna manera es alguien que ayuda a esta continuidad del mundo, ¿no? A ir siguiendo en la descripción que se hace del mundo, ¿no? Esta descripción del mundo para quienes ejercen la función de enseñar no es ajena en el proceso de construcción histórica. Así que con el profesor dentro del aula están los padres, colegas, amigos, la pareja o el ideal de pareja, los hijos o el proyecto de familia, vecinos, compañeros de trabajo, alumnos anteriores, el ideal de alumno y de profesor, todo lo que nos ha formado y aspiramos ser, de manera tal que todos en su conjunto, reflejados en la personalidad del profesor, hacen la interpretación correspondiente del conocimiento y la forma de aprender. Y con todo esto yo me pregunto, les planteo estas preguntas, que están en dos partes, ¿no? Una como que para nosotros mismos, pensarlas hacia nosotros, y otras hacia la sociedad, ¿no? La primera de ellas, ¿qué papel han desarrollado los profesores a lo largo de nuestra vida personal? Es decir, ¿cómo han sido los profesores para nosotros en lo personal? Cuando escucho la palabra profesor, ¿qué ideas vienen a mi mente? ¿Qué clase de profesor me hubiera gustado conocer? Incluso diría, ¿qué clase de profesor me hubiera gustado ser o me gustaría ser? ¿Cuáles son las principales ideas que tenemos acerca de los profesores? ¿Cuál es la característica que ustedes creen que es indispensable que un profesor tenga? O sea, algo de lo que de plano un profesor no deba carecer, ¿no? O sea, podrá carecer de algunas cosas, pero algo que sea obligatorio, ¿no? Pensándolo así. ¿Cuál ha sido el papel de los profesores en el desarrollo de la sociedad? ¿Qué significados adquiere la figura del profesor en este inicio de siglo? Y todos sabemos lo que representa, lo que significa el inicio del siglo. Lo mencionamos a cada instante con cada discurso, ¿no? La velocidad de la información, los medios de comunicación, la aparente globalización o la definitiva globalización, en fin. Buenas tardes. Gracias. ¿Qué significados adquiere la figura del profesor en el derecho? ¿Qué tipo de profesor se requiere ante el desarrollo tan acelerado de la tecnología y la comunicación? ¿Quiénes son los actores de la educación en el siglo XXI? ¿El maestro, el alumno, los padres de familia? ¿Existe una educación de la educación? Es decir, los padres de familia educan a los hijos de cómo comportarse en el salón. ¿Qué implica la vocación de un maestro? ¿Cuáles son los límites del maestro en México? Es verdad que el concepto de maestro que la sociedad tiene tendrá que ver con el sindicalismo y factores políticos en los que se han vuelto para luchar por sus derechos. Aquí me planteo yo si ha tenido mayor repercusión hacia la sociedad, hacia nuestros ojos, lo que podemos ver a través del sindicalismo y de las noticias, de la figura reducida del profesor y de lo que puede tener en esencia.
Dice, ¿las pruebas para medir la educación son válidas y pertinentes en nuestro país o son solo para países con otras condiciones? ¿Y será válido también juzgar el desempeño de las escuelas y los maestros a partir de estas pruebas? ¿Se puede medir el desempeño y calidad de un maestro? Y si es así, ¿qué papel juegan los alumnos en esta medición? Estas son las preguntas que les hago como contexto para que empecemos a platicar. Pues ahí están. Si gustan, pueden pasar a tomar un café y regresamos a platicar. Se les da un poco de unos 5 o 6 minutos para prepararse para que gustan para todo esto. Me da mucho de esto. Se nos van en la nota. Bien, pues digo, la idea no es irnos un poco de resolver pregunta por pregunta, sino más bien opinar como ustedes vayan pensando y vayan sintiendo qué es lo que quieren decir respecto a estas preguntas que quedaron ahí. ¿Quién dice yo? ¿Quién empieza? ¿Qué diría? ¿Qué ideas tenemos acerca de los profesores? ¿Cómo creen que han influido los profesores en nosotros, en lo personal, en la vida? Sigue, Adriana. Bueno, yo no soy maestra, pero yo pienso que los profesores tienen un papel muy importante porque cuando yo estaba en la prepa, entonces yo estaba pasando por un momento difícil que separaron a mis papás. Y yo tenía una maestra que se llamaba Sonia, y ella nos daba contabilidad. Entonces ella, yo siento que era una maestra que aparte de que, bueno, como que primero nos conocía o platicaba con nosotros y todo, y era la manera en que nos motivaba para estudiar, ¿no? Y para aprender. Y yo siento que ella se daba cuenta de la cuestión emocional de nosotros, y era por la manera en que ella nos llegaba, ¿no? Y también había otros maestros que no, o sea, como que ellos, pues igual tenían su vida, sus problemas y no era tan personal. Pero esta maestra se veía como que disfrutaba su profesión, ¿no? Entonces yo creo que el maestro, bueno, no tampoco que sea psicólogo, pero muchas veces que tenga un poco más de humanidad, humanismo, ayuda mucho a que uno pues, se interese más por lo que va a aprender. ¿Sí era más o menos por ahí? Sí, digo, sí, eso de hecho ese es el acercamiento que tienes tú hacia un profesor, ¿no? Digo, en un momento crítico de tu vida, el maestro ejerce una situación que te apoya o que te ayuda, ¿no? Pero también el maestro son más cosas, ¿verdad? Bueno. El humanismo, digo, sí. El humanismo, o esto que llamas humanismo, sensibilidad, a lo mejor le llamarán otros, es un elemento importante. ¿Será algo así como indispensable en todo maestro? ¿O qué opinas? Sí, yo pienso que el maestro es mucho más de lo que ahora se pretende encajonar, que desarrolle competencias, que se enfoque a español y matemáticas y a veces ciencias por las exigencias de la OCDE en cuanto a calidad educativa, pero se está dejando de lado toda esa parte, toda la parte que Enlace no evalúa, toda la parte que PISA no evalúa, que es muchísimo más. El maestro es más, la esencia del maestro, pienso que es, no pienso, sino que de hecho tiene que estar fundamentada en el desarrollo integral del alumno, no nada más el desarrollo académico, el desarrollo humano, el desarrollo físico, psicológico, todo lo que integra al ser humano, no dejarlo nada más en cuanto a lo académico. Y desafortunadamente ahorita yo pienso que ya se desvirtuó la función docente. Ahorita ya, creo que
no se pretende encaminar la educación hacia el desarrollo del alumno en sociedad, hacia la convivencia en sociedad, sino que hacia el logro de competencias que le permitan obtener satisfactores, pero para cumplir ciertas metas, ciertos objetivos que están marcados ya de antemano por intereses empresariales, de ahí de las competencias. Entonces ya se desvirtuó, ya no va para el desarrollo en sociedad y la convivencia. Por eso ahora la convivencia se dejó tanto de lado que ya no importa si el alumno es pandillero, si son delincuentes y nada, o sea, que sepan español y matemáticas y que sepan ciencias y la convivencia en sociedad donde está. Bueno, sería una de las cosas fundamentales esto, enseñar a vivir juntos, una de las funciones del maestro. ¿Pensamos que se le está pidiendo demasiado al profesor en estos tiempos? Yo creo que sí, que definitivamente se le exige demasiado al profesor. Una de las preguntas que a mí me llama mucho la atención es la de la vocación. Si un maestro realmente debe de tener una vocación, pero la verdad es que las circunstancias en la mayoría de los casos, o en muchos casos son las circunstancias las que han llevado a una persona a ser docente. Particularmente yo no soy egresada de la normal superior, ¿no? Y soy maestra desde hace 20 años. Entonces, particularmente digo, me gusta, creo que siempre me gustó, me incliné, y le sigo aquí por lo mismo. Pero yo me he dado cuenta que en otros casos ha sido como muy obligado, ha sido porque no he tenido otras oportunidades, salvo la docencia. Entonces mis características cambian, porque obviamente hay cierta frustración personal y eso se transmite a los alumnos, ¿no? Entonces yo no sé si sea necesaria una vocación como tal, pero sí creo que algo que no le puede faltar al maestro es cierta disposición, cierta, no lo diría como lo dice ella, humanidad, más bien apertura, ¿no? A ubicarme en el lugar en el que estoy y tratar de favorecer a quienes dependen de mí en ese momento, ¿no? A mis alumnos, digamos. Creo que sí se le exige mucho justamente por lo que dice la compañera, porque estamos obligados a los estándares, ¿no? A los indicadores, a las medidas, y entonces se está perdiendo, por esos estándares, por esos indicadores, se está perdiendo toda la parte, todo el trasfondo, ¿verdad? Toda la parte cualitativa del profesor, que en un momento determinado sí pudiera dar y expresar y ayudar más a su alumno, ¿no? Pareciera que ahora nos están guiando más obtener buenos resultados en el LAS, en el PISA, más que ser mejores profesores. Sí. Bueno, en cuanto a que si se les está exigiendo más a los docentes, yo creo que sí, incluso hasta de los niveles básicos, los profesores están ya sustituyendo incluso esta parte que corresponde más a la familia, al papá y a la mamá, que a lo que debiera ser propiamente o a lo que pensamos que pudiera ser en las aulas, ¿no? Ya los profesores están viendo ya hasta la parte psicológica de los alumnos, que si el alumno tiene problemas dentro de la familia, que si está en drogas, que si está en pandilla, que si está en alcohol, creo que ya están incluso viendo esa parte, ¿no? Y a veces se acercan más fácil los alumnos con el profesor para tratar ese tipo de cuestiones si hay algo de empatía que con la misma familia, ¿no? Entonces eso sí es algo que me llama mucho la atención, que están sustituyendo incluso esa parte que debería de eso abordarse en el interior de las familias. De casa, ¿no? Y porque sí, creo que de hecho Pablo Latatí dice en uno de sus textos, ¿no? Dice, desgraciadamente, dice, el único adulto más cercano a los niños es el profesor en estos tiempos, ¿no? Entre que ahora tiene que trabajar papá, mamá y esto, el adulto más cercano que tiene es un profesor, ¿no?
Sí. Claro que sí se requiere una vocación, pero bueno, escucho el argumento de la maestra que sí tiene vocación, porque al preocuparse, yo creo que es una de las características de una vocación de maestro, el preocuparse por el alumno, ya entra, ¿no? Finalmente, en tus oportunidades de trabajar puede o no importar el alumno. Yo tuve un maestro que llegó, dijo, aquí no vengo a ser amigos. Todos decimos, nadie le va a hablar, nadie le va a decir, no va a pedir su teléfono. Y era muy importante, muy importante. Entonces, ¿hasta a qué medida puedes acercar a un alumno y a qué medida tú vas a poner unos límites? Por ejemplo, él llega y mete los límites, pero también cuál es el compromiso dentro del aula. Porque si nos vamos a lo psicológico, parece que te tienes que meter en la vida de él y él en la tuya, ¿no? Que sepa dónde vive o cómo es su situación familiar y que a lo mejor tal vez como tú como maestro a lo mejor también se metan contigo. Entonces yo creo que sí es una vocación, sí hay una necesidad de vocación, independientemente que no hayan nacido de la normal o ninguna normal como la superior también, o hayan estudiado, pero sí, si están enfrente del grupo ya hay un interés. Entonces, la vocación viene de buscar, de llamar, son llamados, finalmente son llamados a enseñar. Nada más que aquí el chiste sería pues, que enseñar, cómo enseñar. Y creo que va sobre eso, ¿no? Sobre cómo enseñar y la cuestión. Y sí, indudable que esto de tener vocación es algo que es sumamente importante, ¿no? En una entrevista los alumnos nos decían, para mí un buen maestro es alguien que se preocupa por mí, es decir, alguien que se ocupa de mí, algo así decía, y él quería decir alguien que se preocupara por él. Entonces quiere decir que nuestros alumnos, además de estar entonces yendo a la escuela, o los alumnos, además de estar yendo a la escuela, también están pidiendo a alguien que vea por ellos, alguien que esté cercano de ellos. ¿Será también esto, a lo mejor me desvío tantito, me bajo tantito de la banqueta, ¿no? ¿Será también esto un signo de nuestro tiempo? Y que el alumno también siente la necesidad de que otro adulto, de que un adulto lo acompañe, lo vea el maestro. Bueno, desde la experiencia que tengo como maestra, que es poco, porque también soy maestra no normalista, viene a mi memoria el recuerdo de los maestros más significativos y creo que fueron básicamente más de la primaria que de cualquier otra época. Era un modelo tradicionalista, pero rígido y sin embargo creo que eso de alguna manera sirvió para mi formación en algunos aspectos que a veces sigo replicando yo como maestra. No con esa rigidez de la varita de anillo con la que nos pegaban, pero sí creo yo que de alguna manera es como una característica que yo veo que es como necesaria en un maestro, como esa, no rigidez ahorita hablando de eso, sino como que ese respeto que a mí me llevó a identificar en ellos. Es decir, era el maestro. Podíamos acercarnos a él, pero como con esa tela invisible que puede separarnos, pero a la vez acercarnos. Y hablando también, retomando algunos puntos que han mencionado, creo que para mí la comunicación es muy importante. De hecho, tan importante que creo que antes, ahorita y después, el hombre va a tener siempre esa necesidad de expresarse. De hecho, en este momento, ojalá todos nos expresáramos, yo esperaría eso, ¿verdad? Porque es como algo que ayuda como al ser humano a darse a conocer. Y viendo esa comunicación del maestro con el alumno, escuchaba justamente este sábado en una materia que la esencia de esa cercanía es como ese amor, pero un amor visto desde un punto negativo, ¿sí? En donde pues tiene que haber la intención, como mencionaba Víctor. Es decir, mi vocación tiene una
que no fluiría el conocimiento o el aprendizaje. Y yo creo mucho en eso, creo mucho en ese amor que hay en esa relación, porque realmente es como incluso una relación intencional. Y bueno, básicamente creo que esa era la idea que quería expresar, porque sí creo en que debe de existir algo más que ese querer. Seguro es que yo le hice así. Yo nomás fue lo único malo que hice. Sí, no. Bueno, muy rápido porque no estaba en la idea. Creo que es un compromiso muy grande. Para mí es el compromiso de los más grandes que he asumido en mi vida. Y bueno, porque tengo un maestro y me saqué de una con el tema, la verdad, no yo hace poco, bueno, yo en mis clases trato de decirles a mis alumnos que no lo vean como una clase, que lo vean como una reflexión. Vamos a reflexionar, muchachos, ¿no? Porque además el artículo número 1 del Estatuto de la Universidad eso dice que la universidad se compromete o el objetivo de la universidad es formar alumnos críticos, reflexivos y capaces de entender el mundo real. Entonces digo, bueno, pues trabajemos sobre el artículo número 1, muchachos, y que sea reflexión, ¿no? Que no sea eso que decías tú, por ejemplo, de matemáticas, todo, y vamos a ver todo el programa, y uno se olvida de muchas cosas por el programa. Y yo les decía, bueno, dos cosas nada más que quisiera reflexionar, creo que sí, todos queremos participar, que ese compromiso es muy grande porque, les digo, no crean que yo, por ejemplo, me siento bien o es correcto, por ejemplo, que yo vaya a un antro donde todos ustedes estén y luego me tome 2 copas de más y al rato incluso el respeto se pierde, ¿no? Entonces va mucho más allá del compromiso. Yo creo que es muy parecido a educar a un hijo, ¿no? En dar clase, ¿verdad? Por un lado. Y por el otro lado, pues vaya, el hecho de reflexionar, ahorita, hoy en día, decía Carlos Casuga, ¿no? Que acaba de dar seguramente ustedes lo escucharon, al Congreso de Educación, de qué sirve tener un trabajador en tu empresa con 2 maestrías y un doctorado si es impuntual, si es deshonrado, si es deshonesto, si es ineficaz, ¿no? Entonces trabajemos mucho con los valores, ¿verdad? Olvidémonos de ver todo el programa y mejor vamos a reflexionar eso. Y la verdad es que los alumnos entran en un también, es muy bonito porque como que te conectas con ellos y va más allá porque te empiezan hasta a contar de que mi familia o que una tía o que ellos no quieren así mucho, pero se da uno cuenta, ¿no? Como hay como una conexión y eso es lo más bonito que puede ser en la mañana todos los días. Sí, ¿verdad? Sí, Lupita. Perdón. Bueno, les quería compartir una experiencia. Tengo yo muchos años en la docencia. He tenido muchas experiencias, pero yo trabajo en una escuela unitaria. Entonces, pues, de secundaria. Mis alumnos siempre han sido adolescentes. Entonces, siempre yo los he trabajado en grupos separados, para que no se interrumpan por los materiales, por trabajo en grupos separados. Entonces, en esta semana pasada me ocurrió que los alumnos de tercero me hicieron desorden en su salón. Rompieron un reloj, andaban jugando con pelota, rompieron un reloj y igual, andaban haciendo desorden. Entonces entro yo al salón y me siento y me quedo callada y se sorprenden porque pensaron que les iba a regañar y pensaron que ahorita nos va a decir, nos va a correr y etc. Entonces yo me fui a la reflexión. Piensen, muchachos, que eso que hicieron, piensen ustedes estuvo bien o si estuvo mal. Piensen ustedes que yo estoy aquí dando mi tiempo, que todos estamos aquí, ustedes valen para la escuela porque ustedes son los de tercero, son la cabeza. Yo pensé que eran mi equipo, pensé
pensé que mi equipo estaba conmigo, pero me dio la espalda, me equivoqué. Y cosas así. Fui hacia la reflexión. De tal manera, o sea, razonamientos y razonamientos no los voy a castigar. Ustedes solo saben, ustedes solo sabrán qué han hecho, y etcétera, etcétera. Para no ser largo, porque sí estuvimos en una conversación así como. Y entonces me fui, hagan lo que quieran. Maestra, puedo, decídelo tú. Yo no decido, tú te mandas, tú haz lo que quieres, hazlo. Me voy con los otros grupos, a lo mejor ahí puedo hacer algo por ellos, etcétera, etcétera. Al rato, o sea, como que ellos hicieron consenso, como que platicaron, y fueron conmigo, maestra, queremos hablar con usted. A ver, díganme, ¿qué se les ofrece? Venga, maestra, queremos hablar con usted. Me llevaron al salón, maestra, queremos pedir una disculpa. Nosotros sabemos que nos portamos mal, sabemos que no debimos hacerlo y lo prometemos que no va a volver a suceder. Vamos a arreglar el reloj, vamos a hacer esto y usted de ahí en adelante puede contar con nosotros y somos la cabeza de la escuela. O sea, después de esa plática que tuve con ellos, no los regañé, no mandé a mis papás, no nada. Ok, vamos a hacer un pacto. Esto queda aquí entre ustedes y yo. Espero que me respondan. Espero que aquí no ha pasado nada y de aquí en adelante vamos a partir. Entonces, yendo uno a la reflexión, yendo uno hacia lo hondo de los alumnos, puede tener muy buenos resultados, mucho mejor que cualquier regaño, mucho mejor que castigo, mucho mejor que llamar a los papás, y este almuerzo, esto y esto. Y bueno, al menos a mí sí, así me ha dado resultado en ciertas ocasiones. Bueno, es experiencia que Nada más para dejar de lo que decía y el maestro, ¿no? Que me trae a la mente esta cosa que decía, que vi en alguna ocasión, ¿no? Creo que el mundo que decía que la educación es un acto amoroso y si no lo es pedantería. Y expresaba él algo de esto, ¿no? De que la educación tiene que ver con amar al otro. De hecho él decía que era el acto más amoroso que existe, o sea, porque doy la formación a otro, ¿no? Le doy mi tiempo, le doy mi espacio, mis preocupaciones, mis esperanzas a otro para que en aras de su formación. Sí, con la intención de hacer reflexionar. ¿Qué diferencia hay entre hacer reflexionar y hacer y plantear un chantaje? Yo, perdóname, yo sí lo veo como un chantaje, lo que tú hiciste, y no como una reflexión. Porque una reflexión parte de un criterio y tú se los diste como en bandeja de plata. No te critican finalmente como filósofo. Me gusta hacer ese tipo de preguntas, ¿no? O sea, también cuestionarte desde qué punto es implantar una reflexión, o a lo mejor puedes decir, ¿no sabes qué? Es lo mismo, a lo mejor va dentro. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Lo dejo abierto. ¿Cuál es la diferencia entre implantar la reflexión y como que más o menos como motivar un chantaje a que después de ese chantaje venga una reflexión? Ajá. Bueno, pero finalmente sería la reflexión, ¿no? Eso es lo que quiero que me argumenten. No me estoy peleando, quiero hacer lo que yo pregunto nada más. sí. Sí. Yo ahorita estoy en los dos puntos, soy alumna y me están preparando para ser maestra. Tengo muy poca experiencia en la docencia, un año y medio, y para, haciendo referencia al Víctor, sí. A uno como maestro nos enseñan a hacer estrategias. Todo lo hacemos con alguna intención. Entonces yo creo que más allá de chantaje es algo que te funciona en el aula, de que decir, si no vamos a regañar, voy a hacer esto. Tal vez sí fue un chantaje a lo mejor, pero al fin se logró al no llegar a la violencia en el aula, sino de que ellos mismos tomaran conciencia. Entonces yo creo que todo lo que hacemos dentro del aula, quiero pensar que lo hacemos con alguna intención y algún fin y un objetivo de decir, bueno, voy a hacer esto, para mi objetivo es esto, bueno,
esta va a ser mi intención para lograrlo. Y yo creo que es eso, ¿no? O sea, tal vez se usan los recursos que uno tiene como maestro para llegar a un fin. Y todos los recursos que puedas tener, si sirven, se va. ¿Chantaje estratégico, entonces? ¿O el chantaje como estrategia? El chantaje como estrategia. A ver, yo estaba pensando, a lo mejor tampoco es realmente un chantaje, sino es como realmente a lo mejor la maestra se sentía, ¿no? Y lo hizo evidente entre los alumnos. Ajá. Yo nada más hago ruido de eso, no creas que es persona. No, sí, ya sé. ¿Quién iba primero? ¿Claudia? Sí. A ver, 1, Ay, perdón. 2, ¿y qué más te van a dar? ¿Sí? Bueno, como retomando la idea de invitar, creo que así como menciona aquí Juan Antonio en el texto que nos comparte, de decir, bueno, en el alumno que tanto influye en todo ese contexto familiar, económico, en el que está desarrollándose en su proceso, pero también ese contexto que vive el maestro, ¿sí? O sea, también sus vivencias, su aprendizaje fuera de su profesión o de su formación, ¿cuánto influye para también llevar a cabo este proceso? Estas reacciones, que sin embargo, supongo que Lupita, esta reacción no fue consciente, a lo mejor, sino decir, a ver, ¿qué puedo hacer en este momento? Yo sé que no nos tenemos que enfocar en esa situación, ¿verdad? Pero supongo que también, así como en el alumno influyen todas esas cosas, es decir, mi alumno yo lo veo aislado, solo, y entonces yo puedo pensar más allá, ¿qué se estará sucediendo a él? Pues también a mí como docente, en mi manera de actuar, también cuántas cosas me influyen para eso. Entonces creo que también puede ir Es la razón de la estrategia. Sí. Usted da una opinión en relación a los profesores, a los maestros. Y yo recuerdo en mi primaria, que ya vivió 61-66, las maestras vestidas correctamente, con un lenguaje, su vida personal era con mucha calidad moral. Bueno, no serían unas santas, ¿verdad? Pero eran señoras muy bien, excelentes profesoras, una hacienda en Durano. Pues realmente el aprendizaje era muy bueno, pero gracias a la técnica también de enseñanza del maestro. Y pasan los años, bueno, también la secundaria muy buena, pasan los años y yo en Lázaro Cárdenas de Michoacán me jubilo. Y pues que los famosos democráticos institucionales, una pugna y de dos grupos. Entonces me tocó ver maestras tiradas, se le veían los calzones, peleando los cabellos, un lenguaje vulgar, ¿verdad? Había dos maestras que no tenían contra las preferencias sexuales, bueno, ellas eran lesbianas, pero una mató a la otra. ¿Mató? Sí, vivir en tierra caliente acá es tremendo. Sí, es otro mundo. Y también el maestro Toribio, en paz descanse, pues era un excelente maestro, solamente que seducía a alumnos, ¿verdad? A mí me tocó ver un muchacho que lloró frente a mí, que dijo, es que fíjese que pues el maestro Toribio me invitó a su casa, no sé, me mareé, me echó una pastilla, hace un día se pasa, y abusó de mí. Y tenía fama el maestro que... Entonces yo la verdad decía, Dios mío, pero esto es un cochinero. Esto, desde el lenguaje, el vocabulario, el vestuario, las maestras muy... los maestros gays, que no se les critica lo gay, pero relacionarse con alumnos. Y yo veo que hay una pérdida total también de valores en el maestro, faltan mucho, en capacidades, cursos, y los chamacos también son teloneros, irrespetuosos, maleducados, porque el maestro también anda mal. Esa es mi opinión. También oiga maestra, que no da bien las matemáticas, también en la pedagogía, o sea, yo considero que estamos en educación. Sí, pero no todos, o sea, no todos los maestros
Están cortados con la misma. Ay, perdón, ¿quién seguía? No, no sé. Es que creo que ya habías asignado No, lugares. será uno y dos. Sí, no hay que generalizar, o sea, no todos, ¿verdad? Y estoy hablando casi específicamente de la experiencia de la Salcárdenas en Michoacán, que hay una comuna diferente en su, no sé acá por donde estamos, pero es una reflexión. Yo pienso que el maestro tiene que cuidar su comportamiento personal. Sí, ahora sí. Bueno, eso, que no podemos generalizar, porque bueno, sí es cierto que hay muchos maestros que están ocupando el puesto o han ocupado el puesto porque son pedófilos, porque son homosexuales o porque traen otras cuestiones en la cabeza, ¿no? Y sí, yo creo que eso no es aceptado, pues. Sí han dañado mucho a los niños, pero también ha habido maestros excepcionales. Entonces, como que también es cuestión de ver las dos partes. Yo creo que nosotros iniciamos ahorita así como que viendo la imagen del maestro profesionista, el maestro que cumple lo que debería de ser, pero sí es cierto, está la parte oscura del maestro, ¿no? O de algunos maestros. Entonces, hace un rato que yo les decía esa cuestión de que no sé si es vocación o qué es exactamente lo que debería tener un maestro. Me refiero también, pensar también en ese momento en estas cuestiones, ¿no? En que así como hay maestros que sí han dejado, yo creo que en muchos de nosotros, unas imágenes bonitas, que queremos seguir o que recordamos, también ha habido otros maestros, yo creo que todos hemos tenido que hacer unos desgraciados, ¿no? O que se han portado mal o que te han hecho una trastada. Entonces, sí, creo que es la dualidad del ser humano, ¿no? Pero esas cosas, ¿cómo las evitas? No las puedes evitar en la vida, no las puedes evitar en la docencia, ¿no? Porque tampoco te puedes, no sé, pasar a cada uno de los maestros, saber cuál tiene todos sus buenos valores. Vamos, son cosas como que creo que es difícil. Sí, porque además el maestro también es humano, o sea, y es sujeto a las pasiones que incumben a todos los humanos. O sea, no es un superhéroe, no es un apóstol, ni está más cercano a Dios, ¿no? O sea, es como todos, ¿no? ¿Quién seguía el maestro? Sí, yo nada más quería, hacer una sugerencia. Hace poco estuvo aquí la Muestra Internacional de Cine y una de las películas que programaron, digo, todas son seleccionadas, todas son muy buenas, pero una en particular reflejaba todo lo que hemos estado comentando aquí. Se llama Indiferencia, si tienen la oportunidad de verla. Es una muy buena película que precisamente, bueno, en el título viene como el contexto de todo lo que hemos estado diciendo. La indiferencia de los padres y madres de familia, de dejar toda la responsabilidad de la formación de sus hijos al maestro y la indiferencia de algunos de los maestros de no quererse involucrar más allá, de decir, bueno, a mí me pagan por enseñar, ¿no? Enseño matemáticas, enseño filosofía, enseño etcétera, pero no me involucro más allá con los alumnos. Y también la indiferencia de los alumnos de no querer aprender algo con lo que no se sienten, vaya, no hay como esa empatía o no hay como esa significación de que lo que van a aprender les va a servir en la vida, no es indiferencia por parte de todas las partes involucradas en este asunto. Entonces, si tienen la oportunidad de verla, pues muy buena opción. Sí, porque de repente pareciera que en este inicio del siglo, el siglo pasado decíamos, en este fin del siglo, en este inicio del siglo pareciera que estábamos cada vez más solos, ¿no? Lupita, y cerraríamos contigo y les pediría 4 personas que quieran concluir el café, que quieran decir algo como conclusión, como cierre de... ¿Sí? Perdón, iba Lupita y luego la señorita, y ¿tú nos ayudas a concluir, Levis, o quieres opinar? Tengo que decir opinar. Entonces Lupita, la señorita y Levis.
Sí, bueno, nada más en relación a la vocación. Bueno, para ser maestro, de hecho sí se requieren ciertas cualidades, aunque no una vocación específica que si te vas por otro lado vas a fracasar. Sí se requieren ciertas cualidades innatas que debe de tener el docente. Por decir, tolerancia, empatía, solidaridad, bueno, paciencia, esas cualidades y otras que debe tener el maestro, porque un maestro histérico, desesperado, le va a transmitir a su alumno lo mismo. Un maestro impaciente le va a transmitir la impaciencia al alumno, pero a fin de cuentas, cuando una persona por azares del destino ya se metió a la docencia y ya tiene años y años trabajando ahí, va construyendo su vocación, va construyéndola con estrategias, claro, siempre y cuando le interese y tenga empeño, porque hay personas que nunca la construyen. Se llega el día de la jubilación y la frustración ahí está. Se llega ese día y no hice nada que se pueda destacar, sino simplemente cumplir, no ni más. Entonces, hay personas que sí la construyen y hay personas que de hecho de manera innata sienten la vocación hacia la docencia. Yo solamente quería mencionar, yo creo que no hay que subestimar al maestro o para quienes están preparando para maestros. Yo creo que una persona que tiene la vocación realmente puede cumplir con todos los puntos a favor de un maestro, ya sea vocación, competencias, todo para formar a alumnos. Yo creo que ese es el problema, de que sí se pueden cumplir todos los objetivos, pero el problema es que hay mucha gente en instituciones que en verdad ni siquiera estudiaron una pedagogía o una docencia en especial y que está ahí por corrupción que hay del gobierno y que son al final de cuentas burócratas que están implantados por gente que conocieron nada más. Y uno empieza con ganas de querer cambiar al mundo, ¿no? ¿Quién no quiere cambiar al mundo? Y yo me doy cuenta de que a qué horas, si todos empezamos con ganas de tener una vocación, de querer cambiar a niños que están enfrente de ti todos los días, ¿a qué hora te vas a absorber el mismo sistema educativo, ¿no? ¿A qué horas te absorbió la SEP a decirte, no, yo voy a dar mi clase ya porque me pagan así, porque de todas maneras no tengo otras cosas que hacer, no sé. El miedo que yo tengo ahorita con la educación es de que a qué horas me va a absorber el mismo sistema educativo y a llegar a ser lo mismo que profesores que tuve, así como menciona la señora, ¿no? A que no tener vocación, a perder mi vocación y hacer las cosas por hacerlas y ganar dinero. Lo que es El problema es de... Pero creo que sí es influenciado por el gobierno, de que yo creo que sí deberían ir así a las escuelas y decir, no, sí, no, sí. Nos quedamos con dos profesores, pero al menos avanzamos. Yo lo que quiero decir es que sí, el maestro sí es más que solo, a mi juicio, más que solo transmitir conocimientos, pero tampoco hay que irnos de lo que era, pues no va a pasar lo mismo que nos pidieron los psicólogos, que el papá, que el amigo de los hijos, y luego quién era el papá, si no todos los papás eran amigos, ¿verdad? Entonces igual con el maestro, no perdernos de que sí hay que estar ahí cuidado, que sí hay que tener una cierta sensibilidad, pero nunca debemos de dejar de ser el maestro. Tenemos que tener una autoridad, tenemos que pues que sea la cabeza del salón. No por querer estar cerca del alumno voy a dejar de lado los contenidos, voy a dejar de lado un programa. Yo lo que tengo que hacer es ir a dar mi clase, pero estar al pendiente de mis alumnos, si veo yo por ahí alguna alarma, algo, pues tratar de acercarme, ¿verdad? O si no, el mismo alumno pues te va a buscar y te va a tratar de acercar, y en ese momento de que se acerque tú debes de estar abierto pues a lo que te digo. Eso es por un lado. Entonces para mí sí está bien que el maestro tenga una más cercanía con el alumno, pero que no se pierda ese respeto, que no se pierda ese que tú estás aquí en la escuela para adquirir, aparte de pues, tus conocimientos, tus habilidades que te van a servir en un futuro.
Yo tan solo pienso anteriormente, mis maestros a mí rara vez perdían la clase hablándome de lo que eran valores, de lo que era la honestidad, y sin embargo yo crecí siendo una persona honesta. ¿Por qué razón? Porque como dice la señora, a lo mejor una imagen dice más que 1000 palabras, ¿sí? O sea, mis maestros tenían una imagen ante mí, si me agarraban copiando me regañaban, si le faltaba el respeto a un compañero me castigaban. Entonces eso de una manera lateral me iba formando mi carácter. Eso es por un lado. Y por otro, que sí, pues desgraciadamente, aunque sí es importante y aunque es bueno que los maestros seamos sensibles y todo, pues es algo con lo que no se nace. A lo mejor no todos los maestros lo tenemos, a lo mejor se tiene que ir desarrollando poco a poco y pues yo por ese lado quiero hacer un trabajo. ¿Cómo hacerlo para que el maestro vaya adquiriendo esas habilidades de tener un poquito de más atención con nosotros? Gracias. Y pues bueno, para cerrar, conclusiones, sí. Bueno, soy profesor Víctor Manzano León, jubilado, 31 años de servicio. Trabajé a nivel primaria y secundaria y preparatoria. Los valores no se pierden, se dejan de practicar nada más. Porque los valores siguen implícitos en cada uno de nosotros. Vienen de virtudes que entre más se practiquen con más intensidad y seriedad, ellos son los que predominan. Lo mismo sucede con los vicios. Un vicio se implanta de manera progresiva y lentamente, pero así como se va llevando su proceso, también tiene un proceso para desterrar y cuesta mucho trabajo. Es más fácil adquirir vicios que adquirir virtudes. Inclusive hay una reflexión que yo hago: ¿qué cuesta más trabajo? ¿Salir del trabajo o salir de la flojera? Cuesta más trabajo salir de la flojera, porque a todos nos ha pasado cuando estamos en casa, después de una fiesta al día siguiente que está el tiradero, y a ustedes como mujeres les toca decir ¿por dónde empiezo? Y mientras más le piensan por dónde empiezo, se pierde el tiempo. Y cuando ustedes se deciden, ahorita le empiezo, y ya no paran. Así nos pasa también a veces a los hombres. Ahora en la actualidad, los padres de familia trabajan mejor, y antes no. Antes se quedaba al cuidado la mamá y el papá era el que traía el sustento de él. Y ahora los dos, ahora el niño o la niña, se queda encargado en guarderías que antes no existían. Antes existían los abuelos, existían los tíos o las tías. Y ahora ha cambiado, el maestro también tiene que ir cambiando y tiene que ir adaptarse a los nuevos tiempos de la tecnología. Pero el papá, que tiene hijos y los manda a la escuela, nos cataloga a todos por igual, no tiene diferencias. Y siempre dice, es que ustedes maestra, todos son iguales. Ese es el concepto que tiene. Porque por unos, como ella lo dijo, de sus compañeros, la llevamos todos. Todos vamos inmersos en el mismo. Y cada uno de nosotros tiene que hacer la diferencia para cambiar, para que la gente no crea que somos iguales. Yo durante el tiempo que trabajé, ese era el primer problema que tenía. Porque los alumnos me decían, es que usted va a ser igual que todos. De reto a que yo no voy a ser igual que todos. Y eso también me traía consecuencias con mis compañeros. Porque si tú, ¿por qué eres diferente? Pues tan simple, somos personas totalmente diferentes. No podemos ser igual. Desde ese punto filosófico ya somos distintos. Desde el punto de vista de la creación también. Pero también en el trabajo no somos iguales. Y las formas de manejar un grupo son distintos para cada uno de nosotros. Siempre somos muy dados a ser los mejores pedagogos estando fuera del grupo. Porque siempre decimos, yo hubiera hecho esto en lugar que tú hiciste eso. Yo lo hubiera hecho más, yo lo hubiera corrido, yo lo hubiera hecho. Pero cuando vives el problema es tuyo. Y eres tú quien tienes que tomar esas decisiones y determinaciones para salir adelante. El mejor profesor es el que enseña con el ejemplo. Porque aunque le demos mucha teoría al alumno, de nada sirve. Porque hay mucha contradicción en lo que decimos y en lo que hacemos. Y yo lo vi ahora.
Por lo general, le pedimos puntualidad al alumno y no llegamos a tiempo al salón. Pero a él sí le pedimos, ya no es hora de entrar, porque llegaste tarde. ¿Y por qué algunos compañeros se quedan platicando con la compañera, con el compañero, con el coordinador o con la secretaria y después van? Es que todavía no timbran. Maestro, el timbre es para que inicie la clase, no para que vayas al salón. En el momento que timbre ya debes estar adentro. Había alumnos también que me decían, oiga, ¿y usted por qué se mete antes que todos los demás alumnos? Digo, porque hay que empezar la clase a tiempo. Ya no nos va a dejar entrar. Si entras después del timbre, sí había tolerancia. Pero ¿cómo le queremos enseñar al alumno puntualidad si no la practicamos nosotros mismos? Luego, la forma de vestir tiene mucho que ver. Le exigimos que porte bien el uniforme y nos revisamos nosotros si vestimos bien. Que a veces andamos con las mangas como las que trae todo el café en la casa. De veras, el alumno así se las pone, los suéteres, se los amarra a la cintura. Y le estamos pidiendo que porte un uniforme bien, pero vean, a veces a nosotros mismos nos dice, ay, ¿y por qué no le dice nada a la compañera? Es que ella es maestra. No, es que somos el vivo ejemplo de ello. Luego les sigo preguntando a niños, pero los veo, oye, ¿te dejan ir al baño? No. Mi pregunta es, ¿el maestro conoce, es biólogo y sabe bien el funcionamiento de sus esfínteres para decirle, ahorita no es hora de ir al baño? Díganme, ¿así son? ¿O así los hicieron? ¿O no? ¿Sí te hicieron así en la primaria? Ya no es hora de ir al baño. Es que ya me anda, acabas de entrar del recreo, ¿por qué no fuiste? El recreo es para que vayas al baño. No, el recreo es para jugar, para distraerte. Pero si tu cuerpo no te pide ir al baño, ¿por qué lo tienes que obligar? Y mi pregunta es, ¿por qué cuando nosotros como maestros nos dan ganas de ir al baño, a quién le pedimos permiso? ¿Acaso le decimos al alumno, ¿nos dejan ir al baño? Porque si estamos hablando de igualdad, ellos también tienen derecho de pedirles permiso. Y yo les digo y jugaba, digo, ¿por qué cuando llegas a tu casa no pides permiso de ir al baño? Ay, ¿por qué estoy en mi casa? Pide a tus papás. ¿Pero por qué? Digo, porque aquí te enseñamos a pedir permiso y allá no. Hay contradicción del niño. Hay un conflicto en él, en su mente, de por qué ha pedido permiso y acá. Luego le quitamos el chicle. El Chavo del 8 como nos enseña, escupe el chicle y escupe. Pero el chicle, sí, las investigaciones se han dado para que sea un estimulante de saliva y que controle las glándulas cerebrales. Inclusive esta luz es mucho más benéfica que la luz solar para estudiar. Si se fijan en los lugares donde hay máquinas de videojuegos, tienen luz de esta o está más oscura y el tiempo se va sin ver. Igualmente en las empresas, para que el empleado no se dé cuenta del tiempo que transcurre. ¿Sabían que también manejan mucho la mente? En los cines antes pasaban unas diapositivas que duraban varios segundos. Visite la pizzería Costelos, pasaban rápido. Las quitaron porque manejan muy bien el cerebro. Y yo lo viví porque les hice una presentación con diapositivas a mis alumnos de esa manera y recordaron más las normas y reglamentos que habíamos establecido entre ellos y yo. Porque a veces nomás establezco las reglas yo y no los tomo en cuenta ellos. Hablaban del abuso, en todos lados se da. Asistí a talleres en Puebla, Querétaro, Guanajuato, aquí en San Luis Potosí, con madres religiosas. Me interesó mucho sobre el abuso sexual infantil. Y yo creía que nada más a nivel primario. Y cuando llego aquí en un colegio de madres, me dijeron, no, maestro, también se da a nivel de quinto. Abuso sexual, sí, un niño abusando de una niña con los dedos. Pero es interesante con ellos, no nada más de ver. En una ocasión en secundaria descubrieron a un muchacho de tercer año, 13, 14 años, con un CD y 3X. Fui y lo recogí y le dije a la trabajadora social, y ¿qué dice? No, maestro, esa es una película pornográfica, ¿ya la vio? No, ¿cómo es que lo voy a ver? Es que tiene que verla para poder juzgar. ¿Cómo va a juzgar un CD sin siquiera verlo? Pero es que se supone que esta competencia a otro.
me lo llevé y lo vi. Era pura sexualidad con animales. Pero ¿cómo podemos orientar al alumno si no vemos lo que está en ese grabado de CD? Y ya lo vio, ¿sí? Lo tenemos que ver desde otro punto de vista, un punto de vista ético, profesional, pedagogo y filosófico y sexual. Hablaban hace rato de cómo se interesa el maestro. Hay muchos tipos de maestros. Hay los que no les interesa nada, que nada más llegan, checan y se van. Hay de todos. Pero no nada más en el magisterio, también en los sacerdotes, también en los abogados, también en los médicos. Somos seres humanos, positivos y negativos. Lo que pasa es que siempre tratamos de tapar lo negativo. Y en los niños hay que enseñarlos a denunciar. Porque el abusador sexual o el que acusa a los niños los busca porque son muy tímidos, porque son niños que no son muy comunicativos. Estuve en Puebla y unas maestras de Oaxaca tenían unos muñecos para trabajar en derechos humanos con los órganos genitales. Yo no estuve a punto de comprarlos, pero lo primero que pensé, y si los llevo a San Luis Potosí, ¿podré exponerlos en una clase con los niños? No, me van a acusar porque la gente aquí no está muy abierta. O a ver, tanto profesores como autoridades, para ver este tipo de trabajo. El que iba a salir perjudicado era yo. Y censurado. Sí. No solo el profesor debe controlar las pasiones, sino el hombre en general. Porque llegamos a los salones con problemas, somos seres humanos que tenemos problemas. Pero a veces hay que dejarlos allá afuera para entrar al salón y tomar otra actitud. Somos artistas de teatro y a todos lo hacemos. Si se fijan, cuando van las mamás que están platicando con ustedes, maestras, tienen una cara de mucha amabilidad, voltean y la cara cambia con el hijo, se transforma totalmente. ¡Ya te dije que no! Sí, maestra, ¿y luego? Vean qué cambios hacen de cara. ¿Dónde aprenden los niños a mentir? En la casa. Tocaron. Hija, dile que no estoy. Ahí está presente. Las virtudes se enseñan desde niños. Y si no lo aprovechan, después se batalla mucho. El orden empieza a los 3 años. Y fíjense bien, si son nomás, se acordarán de sus hijos o de los nietos. Para que se entretengan, porque hay mucho trabajo, le tiran los juguetes. Entretente, juega. Mientras ustedes hacen otras actividades, o no está el papá. Porque nosotros como hombres somos más intolerantes, no lo soportamos tanto como ustedes. Pero luego ya que se aburre el niño, ¿qué hace? Se va y se entretiene en otra cosa y sus juguetes quedan ahí. Pasan ustedes, se tropiezan, recoge sus juguetes. Ahí está. Pasan otra vez, te dije que lo recogieras, ¿a qué horas? Ya mero. Y ahí voy, y eso no se llega. Al final de un determinado tiempo, ¿quién termina recogiendo los juguetes? Las mamás. Así es. ¿Qué entiende el niño? Que tiene una empleada, que no es la mamá. Y si usted lo recoge, entonces le está enseñando a su hijo desde ese momento que no hay orden. Que él tiene a alguien que los va a recoger. Y esa consecuencia después a los 10 años cuesta más trabajo enseñarle el orden cuando a los 3 años no se lo puede inculcar bien. El respeto a las drogas. No las tienen que buscar fuera de la casa, ahí están en el hogar. Y no me va a decir que no. Se pintan las uñas. ¿Sí? Se pintan las uñas. Ahí está el esmalte, huélalo, échese unos toques de esmalte. Ahí está la droga. ¿Sí o no? Ahí está la droga. Alcohol, ahí hay. Ahí están los enchufes, donde están los contactos. Yo les hacía preguntas a los muchachos, a ver, ¿qué te pasa si metes un dedo al contacto? Dime. No. No. ¿Pero qué te pasa?
decir al niño lo que pasa, te mueres. Hay que aprender a respetarlo. De tal manera que el niño cuando empieza a sentir los primeros, cuando aprendan, cuando le ponen las velas, que ella agarra el fuego y se quema y no lo golpetea. Maestro, no nomás con el esmalte, también cuando están pintando. Ya ve cómo tienes, como está viendo también que hay más drogas ahí. O sea, Está el vino, ¿cuántas veces no tenemos botellas de vino ahí? Cervezas. hay niños Que al alcance de nosotros nos puede tomar. Maestro, perdón, creo que va a haber otra actividad aquí, para cerrar. El reto es enseñar y trascender. Porque si nada más enseñamos y no trascendemos, no dejamos huella. Y aquí oí algunas maestras que decían y recordaban a sus maestros. Porque ellos trascendieron en cada uno de nosotros, dejando una semilla sembrada y que va a germinar, pero no sabemos en cuánto tiempo. Puede ser en un día, o puede ser al paso de los años, cuando te acuerdes, y cuando menos esperes, esa semilla germina. También tenemos que saber controlar nuestras emociones, porque si llegamos fatigados, si acabamos de tener un desenlace con la pareja, no llegamos igual a las clases. O si discutimos con nuestra pareja, con nuestro esposo, con tus hijos, llegamos igual. Y los alumnos están iguales. Hace rato decían que le dicen o le tratan de enseñar, pero la pregunta es también saber, ellos saben cómo nos están percibiendo, cómo nos escuchan, cómo entendieron lo que yo quiero arrancar de ellos, porque yo quiero obtener de ellos. Me pongo a experimentar un poquito qué es. El cambio está en cada uno de nosotros. Si yo cambio, debo de olvidarme, aunque los demás no quieran cambiar. Pero el cambio está en mí, no está en cada uno de ustedes. Si yo quiero cambiar, yo voy a cambiar por mí. Pero no debo esperar que ustedes cambien. Hay un cuento donde un joven paseaba por la playa y las estrellitas del mar salían. Y cada vez que encontraba una, la regresaba al mar. Y encontró un viejo y dice, ¿estás loco? ¿Qué ganas con lanzar esas estrellas al mar? De nada sirve, se van a volver a salir. Y si no importa, con una que no salga, es suficiente. Gracias. Bien, pues les agradecemos que hayan estado aquí con nosotros y pues con todas estas reflexiones que nos vamos acerca de la profesión de ser docente. Yo creo que definitivamente lo más difícil es, creo que Freud lo decía, ¿no? Si hay una tarea imposible es psicoanalizar y educar. Esas son las dos tareas imposibles, ¿no? Entonces con eso nos vamos y les agradecemos mucho que hayan estado aquí. Y pues, sí, Víctor, sí, quisiera que al final, como es cada sesión, lo hacemos un aplauso. Ahorita que ya sea el maestro que nos invita. Que ya sea que yo invite al aplauso. ¿Pero no le podemos seguir el maestro central? ¿No le podemos seguir el maestro central? Bueno, pues les invito a que nos demos un aplauso por Muchas gracias, buenas tardes. Nos esperamos el 19 no va a haber café, pero el